continuar el mensaje de esta mañana, pero allí tenemos el texto clave. Vamos a tratar de todos repetirlos juntos. Comenzamos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Prepáranos de mente y corazón, incluyendo el mío, para recibir tu mensaje y úsanos como instrumento. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, esta mañana comenzamos un mensaje titulado Dos grupos, dos destinos. Y estábamos diciendo que al final para Dios solamente hay dos grupos, los de la derecha y los de la izquierda. Y vamos a ver en esta noche la continuación del mensaje. Pero esta mañana nos quedamos en este pasaje de Salmo 92:7. Dice, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. O sea, cuando los impíos parece que están prosperando o algunos piensan, bueno, están siendo victoriosos, dice la palabra de Dios, dice Dios que es para ser destruidos eternamente, porque están fundamentando su esperanza aquí en la tierra. ¿Y saben qué? La tierra y todo el universo un día va a ser destruido por el fuego y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, donde sí va a haber una esperanza realizada por los siglos de los siglos. Así que recuerden, el título del mensaje desde esta mañana y que va a continuar ahora es dos grupos, dos destinos. Unos estarán a la derecha, otros estarán a la izquierda. Los de la derecha heredarán el reino eterno de Dios, los de la izquierda irán al fuego eterno. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos? Bueno, el que tiene a Cristo en su corazón sabe que está en el lado derecho, en el lado de los justos, porque para Dios solamente hay dos grupos, los justos y los injustos. Y dice Romanos 5:1, uno de los versículos que citamos esta mañana, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso que ha alargado, que ha demorado la venida de su Hijo para que, dice la Biblia, para que todos procedan al arrepentimiento, para que todos sean justificados. Pero tristemente la mayoría estará en el lado contrario, en el lado de la izquierda, por su propia decisión. Vamos a ver ahora en esta noche que los justos viven bajo la bendición de Dios y los injustos bajo maldición. Y quiero aclarar algo, el único que puede bendecir es Dios y el único que puede maldecir es Dios. Parece que a veces cuando hablamos de que Dios puede maldecir, suena como que no es posible. Sí, mi amado hermano, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios paciente, Dios es un Dios de amor, pero decíamos esta mañana y lo repito ahora, Dios es un Dios de ira y de ira justa. Y dice Nahum 1:3, que lo citamos esta mañana, que Dios no dará por inocente al culpable. Así que la gran diferencia entre estos dos grupos es que los justos, que forman el grupo de la derecha, estarán bajo la bendición de Dios. Y los injustos, que en este caso estarán a la izquierda, estarán bajo maldición. Ahora, usted puede decir, bueno, el pastor puso eso, está muy lindo, está muy bonito, tiene un paisaje bello atrás. Pero ¿dónde está el texto bíblico? Pues ahí les va. Y aunque yo lo voy a poner o lo vamos a poner en el proyector para que a usted les sea más fácil, después búsquelo en su Biblia, anótelo y verifíquelo para que usted vea que así mismo dice. Dice el Salmo 5:12, porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo los rodearás de tu favor. Así que la Biblia me enseña que Dios va a bendecir al justo. Él se complace en bendecir al justo, como con un escudo lo va a rodear de su favor, de su misericordia, de su cuidado, de su amparo, de su fortaleza, todas esas cosas que incluyen la bendición. Hay algo que tenemos que entender. Si usted ha escudriñado la Escritura, usted tiene que saber que Dios nunca ha bendecido al injusto. Dios nunca ha bendecido al impío, porque Dios no se puede contradecir a sí mismo. La bendición de Dios es para los justos, para los que le temen, para los que le aman,
para los que tratan de obedecer su palabra. Ahora, está al alcance de todo la bendición de Dios. Lo único que tiene que hacer el hombre es obedecer lo que Dios dice. Decíamos esta mañana, y lo repito porque es importante, ¿cómo yo puedo ser justificado? ¿Cómo puedo estar del lado derecho? ¿Cómo puedo estar del lado del justo? Por medio de la fe en Jesucristo. Ahí está, es por gracia, no es por obra, no es por lo que yo pueda hacer, sino que es a través de la fe en Jesucristo. Pero dice que los justos estarán bajo la bendición de Dios y los injustos estarán bajo la maldición. Porque tú, Jehová, bendecirás al justo. Una promesa. Como un escudo los rodearás de tu favor. Amado hermano que estás aquí, si eres un justificado por la sangre de Cristo, tenemos que tener esta seguridad. Dios nos rodea con su escudo protector y nos bendice y estamos bajo su amparo, bajo el amparo de sus alas. Hermano, eso es algo grandioso. Pero ¿saben qué? Se lo decimos a la gente del mundo y prefieren vivir bajo la maldición de Dios y no bajo su bendición. Pero porque para vivir bajo la bendición de Dios hay que obedecer su palabra, hay que cumplir su palabra, hay que obedecer sus mandamientos y hay que tratar de andar conforme Cristo anduvo en la tierra. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Usted lo puede tener por seguro. Ese pasaje sigue. Pero fíjense como dice el versículo 6 y el versículo 7. Eso está en Proverbios 10. Anótelo, verifíquelo. Voy a hacer que yo me haya puesto eso allí a propósito porque estoy hablando de ello. Yo no lo hago. Soy muy temeroso de Dios en cuanto a la palabra. Pero dice el proverbio que hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Ahora la pregunta es, usted y yo que estamos en ese camino, aunque somos pecadores, aunque a veces desagradamos a Dios, ¿no es verdad que hay bendiciones sobre la cabeza del justo? Analice por un momento cuántas bendiciones hemos recibido aún en los momentos más críticos de nuestra vida. La bendición de la paz de Dios, de la protección de Dios, de la seguridad de Dios, de las promesas de Dios. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Es algo maravilloso, pero el mundo no lo quiere creer, no lo quiere aceptar y no se lo podemos imponer. Ahora, fíjense, la memoria del justo será bendita. O sea, la bendición para el justo no es solamente aquí en la tierra, será por toda la eternidad. En memoria eterna será el justo. Ahí creo que es el Salmo 112:4. Pero este dice, la memoria del justo será bendita, porque para Dios los justos nunca serán olvidados. Van a disfrutar la eternidad con Dios. Y acuérdense que la eternidad es siempre, siempre, siempre al lado de Dios, con la paz de Dios, con la dicha de Dios, con la protección de Dios, con el cuidado de Dios, Él como el escudo protector. Hermano, eso es maravilloso. Así que cuando llegue la aflicción, cuando llegue la tristeza, piensa en esto. Hay bendiciones para nosotros, aún en medio del dolor, de la aflicción. Y la memoria del justo será bendita. Pero qué triste es para el impío. O sea, hay bendiciones para el justo y hay maldiciones para el injusto. Fíjense lo que dice Isaías 12:11. Después léaselo en su casa detenidamente. Esto es de parte de Dios. El pasaje comienza con otra palabra, pero quise ponerlo así para que fuera más enfático. No estoy violando la palabra. Pongo los punticos para que usted se dé cuenta que ahí falta algo. Castigaré al mundo por su maldad. Eso es lo que está haciendo Dios con el mundo. Para que el mundo reaccione. El mundo se está complaciendo en la maldad, está haciendo lo que le da la gana. Están siendo injustos los gobernantes, están haciendo leyes en contra de lo que establece la palabra de Dios. Pero el mundo está en agonía total. Hay corrupción, hay violencia, hay maldad, hay de todo lo malo que está sobre la tierra. Porque Dios, la maldición de Dios está sobre este mundo. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Aunque aparentemente el impío prospere, lo que le espera va a ser terrible. En esta vida o si no en la eternidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios. ¿Cuántos soberbios hay en el mundo? Dios va a hacer que esa arrogancia cese. Como la arrogancia de aquellos que se creen que porque tienen el poder, o porque tienen el dinero, o porque tienen conocimiento, no saben que un día van a tener que comparecer delante de Dios. Después vamos a ver más adelante lo que dice la palabra. Por eso le dije que, aparte de que tuvimos un plato fuerte esta mañana, el plato quizás completo va a estar en esta noche.
y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Hermanos, eso se va a cumplir. Porque fíjense cuánta altivez hay en el mundo. Voy a castigar al mundo por su maldad. Voy a castigar a los impíos por su iniquidad. Voy a hacer que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Todo eso está en el grupo de los injustos. Eso es palabra de Dios. Yo no puedo cambiar eso. Usted no puede arreglar eso. Usted no puede decirle que Dios es un Dios de misericordia y que al injusto lo va a bendecir. No, eso usted no puede decirle. Lo que usted puede decir es que si el injusto se arrepiente, entonces sí va a tener la bendición de Dios. Pero el injusto, si persiste en su pecado, si persiste en su camino, va a ser castigado. La ira de Dios va a estar sobre él. Eso es lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No solamente que no va a ver la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora la pregunta es, ¿usted no se ha puesto a analizar cómo está este mundo? Bueno, la ira de Dios está sobre este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo le ha dado las espaldas a Dios. ¿Dios quiere esto? No. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío sea salvo, pero tiene que hacer una decisión, y esa es personal. Y esa decisión tiene que ver con recibir a Jesucristo en su vida. Así que la bendición va a estar sobre los justos y los injustos bajo maldición. Dice allí este pasaje que también tiene que ver con lo que le va a pasar a los injustos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, hermano, la ira de Dios está sobre aquellos que se mantienen haciendo lo malo, aquellos que están complaciéndose en la impiedad, en la injusticia, y Dios, su ira va a estar ahí. Dice este pasaje tan significativo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿qué es detener con injusticia la verdad? Hermano, se lo voy a poner bien fácil para que nos demos cuenta. ¿Qué están haciendo los gobernantes del mundo? ¿Qué están haciendo las naciones? Con injusticia están deteniendo la verdad de Dios. ¿Quién estableció el matrimonio? Dios. Ahora, ¿quién pone las leyes en este mundo impío? El hombre quiere legislar sobre el matrimonio. El hombre no tiene ningún derecho a legislar sobre el matrimonio porque el matrimonio es creación de Dios. Pero están deteniendo con injusticia la verdad de Dios. No quieren que las personas lean la Biblia. No quieren que las personas oren al único Dios verdadero. Entonces la ira de Dios se revela desde el cielo. Esto es desde que el hombre pecó. Porque los hombres detienen con injusticia la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de la palabra. Dice la Biblia, tu palabra es verdad. Y todo lo que haga el hombre contra la Biblia, eso es una injusticia. Y entonces la ira de Dios se va a revelar. Así que los justos viven bajo la bendición y los injustos viven bajo maldición. Y repito lo que dice Juan 3:16. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué la ira de Dios está sobre este mundo? Porque ha rehusado, porque no ha querido obedecer la palabra de Dios. Porque no quiere regirse por los mandamientos de Dios. Porque no quieren entender que hay un único Dios verdadero. Porque no quieren reconocer que hay una verdad absoluta que está en la palabra de Dios. Por eso el mundo tiene la ira y por eso el mundo, como dice ahí otro pasaje, va a ir de mal en peor. Así que los justos tendrán la bendición de Dios, pero los injustos no tendrán la maldición de Dios. Ahora bien, los justos mueren en victoria. Fíjense toda la bendición que tienen los justos. Pero ¿saben qué? La gente no quiere pasarse al grupo de los justos, quieren seguir en el grupo de los injustos. Eso no es lo que Dios quiere. Dios está allí en el cielo diciendo, ay, ¿hasta cuándo estos impíos no se darán cuenta que yo todos los días hago salir mi sol sobre buenos y malos? Que todos los días le doy el aire que respira, que todos los días le doy la lluvia para que riegue la tierra, que todos los días le doy el alimento, le doy el abrigo, le doy el calzado. A veces en mi ira derramo allí mucha agua para que vengan crecientes, para ver si se acuerdan de que hay un Dios en el cielo. A veces vienen tornados, a veces vienen huracanes, a veces vienen terremotos para Él estremecer la tierra, a ver si los impíos despiertan de ese
el letargo espiritual y dicen, es verdad que hay un Dios en los cielos. Pero mientras más Dios hace, más se endurece. Como el faraón de aquí. A mayor plaga, más endurecimiento. Así que, hermano, los justos, otra de la bendición es que mueren en victoria. Eso es lo que Dios quiere para todos, pero si la gente no quiere, hermano, no podemos obligarlos, solamente podemos orar. Dice así Proverbios 14:32. Por su maldad será lanzado el impío, o sea, la maldad del impío le va a alcanzar. Mas el justo, escuchemos bien, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Hay una gran diferencia entre el impío cuando muere y el justo cuando muere. El justo muere en esperanza, muere con una sonrisa. ¿Saben por qué? Porque está viendo ya la antesala de lo que le espera en la eternidad. ¿Hay evidencia bíblica? Sí, hay mucha, pero lo voy a poner un solo ejemplo. El primer mártir del cristianismo fue Esteban. Esteban estaba siendo apedreado. Morir apedrada no es nada fácil. Y en medio de todo eso, él exclamó, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Porque dice la Escritura que allí en su agonía, que la sentía, Dios le daba ese bálsamo de victoria porque estaba viendo al Señor que lo estaba esperando con los brazos abiertos. El justo de su muerte tiene esperanza, pero el impío no. Estábamos hablando esta mañana de que hay una esperanza viva. El justo tiene una esperanza viva porque cuando muere comienza la verdadera vida con Cristo, pero no puede vivir la 80, ni 90, ni 100, toda la eternidad. Pero hay una esperanza muerta que es la que tiene el impío, que es la que tienen los injustos, que es lo que tienen los del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque cuando se acaba, llega la muerte, para ellos se les acabó. Por eso está el dicho, mientras hay vida hay esperanza, pero para nosotros no. Mientras hay vida y esperanza y después que se acaba la vida sigue habiendo esperanza, porque nosotros, por la fe en Jesucristo, hemos vencido la muerte. Eso lo vamos a ver más tarde. Así que los justos mueren en victoria. Ahora, fíjense lo que el apóstol Pablo escribió. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, estaba hablando de lo que nosotros como justos, que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, tenemos esta esperanza. Y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Lo que quiere decir eso de sorbida es la muerte en victoria es que ya por la fe en Jesucristo hemos vencido la muerte, porque hemos vencido, o Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás. Así que Pablo estaba hablando de su esperanza, de la victoria que tienen los creyentes cuando mueren. Cuando morimos vamos a tener algo por la eternidad mucho mejor de lo que tenemos ahora. Pero ahora estamos rodeados como escudo por la bendición de Dios. La bendición de Dios no quiere decir que no tengamos aflicción. La bendición de Dios no quiere decir que no tengamos dificultades. La bendición de Dios consiste que en medio de la aflicción, en medio de la prueba, Dios va a estar al lado nuestro, nos va a dar su paz, nos va a dar su consuelo y nos va a fortalecer como Él solo puede hacer. Dice un salmo, mullirás la cama del justo. Estoy parafraseando, no es así exactamente. Mullir quiere decir que en la cama de dolor Dios la va a poner suave, por decirlo de alguna forma. Mullir es suavizar. Aún en el dolor vamos a sentir la presencia de Dios. Y hermano, eso es una bendición. Pero dice que entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Por la fe en Jesucristo, ya el imperio de la muerte no tiene poder sobre nosotros. Eso fue lo que escribió el autor de los Hebreos. Y voy a leérselo allí en Hebreos 2, 14 y 15. Se lo va a hacer puesto en pantalla. Dice: he aquí que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, Cristo, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, allí en la cruz del Calvario, al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que ahora nosotros hemos vencido la muerte porque Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y nosotros por la fe en Jesucristo somos más que vencedores. Hermano, qué hermoso es esto. Y por eso el apóstol Pablo escribió lo siguiente allí en Primera de Corintios 15, que es el capítulo que habla de la resurrección. Léaselo en su casa después. Dice allí: porque así como en Adán todos mueren, por el pecado de Adán que fue traspasado a todos morimos, también en Cristo todos serán vivificados.
esta es la separación de los dos grupos. Los que todavía siguen bajo la línea de Adán por seguir siendo rebeldes a Dios, están entre los injustos, están en el lado izquierdo. Pero cuando ya tenemos a Cristo, ya hemos sido vivificados y pasamos al lado derecho, pasamos al lado de los justos para vivir eternamente con Dios. Hay algo que quiero decirle: si no estás en el grupo de Cristo, estás en el lado contrario. Y el lado contrario no le espera nada bueno. Pero no estoy hablando de este terrenal. Aparte de lo que pueda pasar aquí, que quizás el impío pueda vivir un poquito mejor, el problema es la eternidad. Porque la eternidad no va a durar 100 años, ni 1000 años, ni 3 milenios. La eternidad es siempre, siempre, siempre. O sea, es como algo que no se termina. Es como un vaso de agua que usted lo va a tomar y cada vez que toma el vaso sigue lleno y sigue lleno y sigue lleno y sigue lleno, y llega el momento que usted no puede tomar más agua, pero el vaso sigue lleno. La eternidad, por entender, es siempre. Entonces el problema está, nuestro destino eterno, eso es lo que es más importante. Entonces los justos van a estar al lado derecho y los injustos al lado izquierdo. Ahora, los injustos dice que mueren en derrota eterna. Los justos mueren en victoria. Hermano, por eso es que el creyente tiene seguridad, vive con esperanza. Y no es que nosotros deseemos la muerte, es que no le tememos a la muerte. Es muy diferente. Porque ¿saben por qué la gente le teme a la muerte? No es porque vaya a dejar a la familia, eso es parte. Le temen a la muerte porque no saben lo que hay después, pero tú y yo sí sabemos lo que hay después. Y entonces si usted tiene a Cristo, sabe que te espera la eternidad. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Eso es bíblico. El apóstol Pablo había estado en el tercer cielo. Él sabía ya lo había visto, aunque tú y yo tenemos evidencia en la palabra de Dios y tenemos que creerlo. Y decía, prefiero estar con Cristo que estar aquí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero voy a estar aquí hasta que Dios quiera. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Dios tiene un propósito con nuestra vida. Quizás nos esté usando en la predicación, te esté usando a ti en el ministerio, estés sirviendo en la iglesia, estés ayudando a tu familia en conversa para que conozca a Cristo o criando a tus hijos. Pero es mejor estar con Cristo que aquí. Un día cuando estemos en la eternidad vamos a decir, ay Señor, ¿por qué no vine 100 años antes? Bueno, no vamos a vivir 100 años. O ¿por qué no vine 50 años antes? Pero todo tiene su tiempo. Ahora, los injustos mueren en derrota eterna. Fíjense lo que dice el Salmo 52. Amaste el mal más que el bien. Ese no es el mundo que estamos viviendo. La mentira más que la verdad. Hoy el mundo ama más la mentira que la verdad. Es más, usted oye las mentiras y todo el mundo la cree. Cuando dice una verdad, el mundo se escandaliza. Esto es para el que ama el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Dice Dios, no yo, dice la palabra de Dios. Por tanto, Dios te destruirá, no por un milenio, no por 2 milenios, no por los 6.000 milenios, digo por los 6 milenios que tiene el hombre sobre la tierra, sino para siempre. Esa es la herencia, esa es la esperanza muerta que tienen los injustos, que será una esperanza muerta, pero que durará la condenación por la eternidad. Los injustos mueren en derrota eterna. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad, por tanto, Dios te destruirá para siempre. Ahora, por eso el Señor usó al autor de los Hebreos y escribió en el capítulo 9, versículo 27, está establecido los hombres que mueran una vez y después de juicio. Porque el problema de este grupo y de este destino hay que decidirlo aquí en la tierra, no se puede decidir en la eternidad. Porque ya en la eternidad los grupos van a estar separados, no hay forma de cambiarse de un lugar a otro. Eso es una decisión mientras hay vida. Y ahí sí cabe el dicho que tiene el mundo, mientras hay vida y esperanza, pero la esperanza para buscar a Cristo. Y por eso a veces Dios tiene misericordia y te ha alargado tu vida. Nos ha alargado la vida, ha tenido misericordia de este mundo. Y dice que la venida de su Hijo Jesucristo no ha venido a la tierra porque Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero un día esa misericordia va a llegar a su fin y entonces pues Dios va a establecer su juicio. Pero dice que está establecido los hombres que mueren una vez y después de juicio. Ahora, fíjense lo que dice ahora, los justos vivirán eternamente bajo el cuidado y amor de Dios, y los injustos sufrirán el tormento eterno. Hermano, esto que estoy diciendo no es algo que yo lo esté allí poniendo porque estoy tratando de impresionar, no. Estoy tratando de que tú entiendas lo que Dios quiere que el mundo conozca. Porque tú y yo somos los únicos que tenemos el mensaje que el mundo necesita.
Los de allá afuera creen que todo está bien, aparentemente ellos, aunque a veces se quejan, pero creen que la solución está o en el gobernante, o en que haya empleo, o en los poderosos, o en los grandes ejércitos. No, la esperanza está en Dios, pero no quieren saber de Dios. Los justos van a vivir eternamente bajo el cuidado y amor de Dios, y los injustos van a sufrir el tormento eterno. Es triste y me duele que haya iglesias que nunca hablan del infierno, ni nunca hablan de la condenación, y de eso Cristo enfatizó y habló muchas veces, porque Dios es un Dios de misericordia eterna, de amor eterno, pero también de ira justa. O sea, no podemos desbalancear a Dios. Todos los atributos de Dios, se lo he dicho muchas veces, están iguales. El amor y la justicia van parejos. Yo no puedo elevar el amor y dejar la justicia abajo, o elevar la justicia y dejar el amor. El amor y la justicia. Dios te ama, pero si tú no te arrepientes, no te va a dar por inocente en el día del juicio. Dios te va a dar por culpable. Entonces Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y entonces vamos a ver este pasaje. Esto va a ocurrir en el día del juicio. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a los justos, a los que se han arrepentido de sus pecados. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque cuando Dios iba a crear el mundo, ya sabía que el hombre iba a pecar. Y ya había preparado a su hijo como el plan B, porque sabía que el hombre iba a pecar. Entonces, ese reino estaba preparado desde la fundación del mundo. Entonces le va a decir a los de la derecha, cuando haya esos dos grandes grupos, porque no van a haber más, y vamos a leer después, para terminar, el pasaje bíblico que usamos como lectura devocional en esta noche. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso se lo voy a decir a los de la derecha, no a los de la izquierda. Se lo voy a decir a los justos, no a los injustos. Y ya ahí sí no se puede cambiar de grupo. Allá ya el grupo en que te quedaste, pero con consecuencias eternas. Ahora fíjense lo que dice después. Entonces dirá también a los de la izquierda: hermano, esto son palabras de Cristo. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque dije ahorita, y recordando lo que acabamos de decir, que Dios es el único que puede bendecir y maldecir. Estas son palabras de Cristo. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque usted tiene que recordar, si usted estudia la Biblia, que Jesucristo va a hacer una doble función, porque dice la Biblia que todo el juicio el Padre dejó al Hijo. En el día del juicio final, Cristo va a ser el abogado defensor de los justos y le va a decir: yo morí por ellos. Por lo tanto, ellos van a estar del lado derecho, pero va a ser también el fiscal acusador. Estos no creyeron en mí porque no quisieron. Les mandamos misioneros, estuvieron iglesias establecidas, estuvieron vecinos allí viviendo por años, estuvieron dentro de una familia y no quisieron obedecer al fuego eterno, malditos, preparados para el diablo. Así es la cosa. O sea, aquí no hay términos medios. Y yo quiero leer unos versículos aquí, que quizás los hemos oído muchas veces, hermanos, pero que nos tiene que hacer reflexionar. Voy a leer en el capítulo 25, el versículo 46. Después que él habla de la derecha y de los de la izquierda, dice: e irán estos al castigo eterno, los de la izquierda, y los justos a la vida eterna. Hermano, hay dos lugares, hay dos grupos, hay dos destinos. Cuando te llegue la muerte, si tú no estás en el grupo que tú estés, te queda, no te puedes cambiar de fuera. No es como el que está en un partido político y después se quiere cambiar. Aquí no hay partido político. Aquí el problema es que si te mueres en un grupo, ahí te quedaste. No hay forma de salir. Por eso es que Dios en este tiempo se está esforzando porque la iglesia predique el mensaje, porque los misioneros prediquen el mensaje. Pero el mensaje bíblico, el mensaje esto, aunque sea fuerte, porque no podemos andar con paños tibios y con cosas agradables, porque no funciona. Esto es lo que la gente tiene que creer. Y por eso el mundo está maldecido, porque con injusticia detiene la verdad de Dios. No podemos modificar la palabra de Dios. Eso está bien claro. Y bueno, eso dice Mateo 25, 46. Ahora fíjense lo que dice Apocalipsis 21, 3 al 6. Apocalipsis 21, 3 al 6. Está hablando ahora para los justos. Para los justos. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. ¡Qué bendición!
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya esto lo he dicho muchas veces. Yo no sé cuántas veces usted ha llorado, pero yo he llorado mucho. Yo estoy seguro que usted también.